Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, el Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo el relato de la crucifixión, los distintos evangelios. Mateo capítulo 27. Vamos a leer en Mateo 27 del 31 al 56. ¿Ven? Todos tenemos Mateo 27 del 31 al 56. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hemos titulado este estudio Una crucifixión distinta. Porque han habido miles de crucifixiones, incluso decíamos la semana pasada, todavía se están produciendo crucifixiones en algunos países islámicos donde se aplica la ley del Islam, y todavía en los códigos penales de algunos países la crucifixión forma parte del medio de ejecución o el medio de tortura para los detenidos.
Así que cuando hablamos de la cruz siempre pensamos en Jesús, pero muchos otros han sido crucificados. Vemos en la crucifixión de Jesús, decíamos, cosas distintas, algo diferente. No solamente por su aspecto de fe, su aspecto religioso que todos conocemos, sino también en el aspecto físico. Recordamos que ese día hubo tinieblas por 3 horas. Recordamos que ese día el velo del templo se partió en 2, que ese día la tierra tembló, que las tumbas se abrieron, que hubo cuerpos de muertos que se levantaron. Y también hablábamos de esas 7 palabras o frases especiales que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón. A Juan le dice, mujer, he aquí tu hijo. A María le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y a Juan, aquí tu madre. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También dijo, tengo sed. También dijo, consumado es. Y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a considerar esas cosas, vamos a ver poco a poco cada una de esas expresiones, como las últimas palabras que pronunció Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando vivió en esta tierra. Vimos la semana pasada que él era inocente, nadie ha acusado a Jesús nunca de nada, ni la historia le acusa, ni desde luego los evangelios, ni desde luego la palabra, pero ningún escritor tampoco del primer siglo está diciendo nada malo de él. De hecho, los judíos necesitaron testigos falsos para poder acusarle de él. Y la razón de su condena, vimos, era doble. Por un lado estaba el hecho de que los judíos esperaban un rey poderoso que les librara de Roma, y evidentemente Jesús más bien parecía que había venido contra los fariseos y saduceos que contra Roma. Entonces eso hizo que los judíos le rechazaran, porque él no vino a salvar a Israel, sino que vino a salvar a la humanidad. Y eso es algo que los israelitas pues, no podían entender, porque para ellos el único pueblo de Dios eran ellos. Y la segunda razón que dijimos, de parte de Dios, ese rechazo iba a suponer la entrada de los gentiles a la salvación. Es decir, hoy la salvación está abierta a los gentiles. Israel no es el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es su iglesia. Y aunque Dios tiene sus planes para el pueblo de Israel y los tiene todavía y los cumplirá a su debido tiempo, pero en este momento, si algún judío quiere ser salvo, debe venir a la iglesia, lo mismo que cualquier gentil, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles en la iglesia. Él no vino a salvar a Israel, él vino a deshacer las obras del diablo. Y si hablamos de las obras del diablo, la primera obra del diablo fue la introducción del pecado en el mundo, y él vino a deshacer eso de parte de Dios. Decíamos pues que íbamos a ver esas palabras, que son las palabras de la palabra, porque a Jesús se le llama el verbo, que significa palabra, y en el Antiguo Testamento nosotros decíamos el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. No había otra cosa. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, lo único que vemos de Dios son palabras, son sus palabras, son sus hechos. No le vemos a Él, ni le conocemos a Él, pero sí oímos su voz, o vemos sus hechos, sabemos quién es por lo que Él dice y por lo que Él hace. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que aquel verbo fue hecho carne. En palabras de un buen comentarista judío, él decía, cristiano también, él decía que después de 400 años de silencio, que son los que hay desde el último profeta hasta Jesús, decía, después de 400 años de silencio, Dios no envió la palabra, sino que la palabra se hizo carne. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad?
Por lo tanto, las palabras de esa palabra, las palabras de Jesús, tienen un significado especial para nosotros. ¿No usted ha pensado alguna vez en esto? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en esta tierra? La primera palabra que nosotros tengamos noticia. Seguramente las primeras palabras fueron papá y mamá, ¿no? Me imagino yo. Pero las primeras palabras que nos registra la escritura de él están en Lucas 2, 48 a 50. Estas son las primeras palabras que nosotros tenemos en la Biblia pronunciadas por Jesús. Se dirige a sus padres para, ¿cómo diría?, reivindicar o reflexionar el hecho de que él había venido ahí a cumplir con los negocios de Dios, a hacer la obra de Dios, y sus padres le estuvieron buscando por 3 días, nos dice la Biblia. ¿Dónde buscaban a Jesús? ¿Dónde estuvieron esos 3 días? Tal vez visitando amigos, visitando conocidos, yendo a parques, si es que hubiera parques en ese tiempo. No sé, si usted perdiera a su hijo, ¿dónde le buscaría? Pero tal vez a usted le pasaría como a José y María, no se le ocurrió buscar en el templo. Eso fue probablemente el último sitio donde fueron. Y Jesús les dice, pues este es el primer sitio que teníais que haber ido, porque yo he venido aquí a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Las segundas palabras que Jesús pronuncia las tenemos en Mateo 3:15. Las segundas palabras que tenemos de Jesús se las dirigió a Juan el Bautista el día de su bautismo y nos muestran el propósito de su venida. Es decir, cuando él habla a Juan dice, conviene que cumplamos toda justicia. Y aunque eso evidentemente lo aplicamos al bautismo de Jesús siempre, pero podríamos aplicarlo a toda la vida de Jesús, a todo el ministerio de Jesús. Es decir, Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con todo lo que es justo delante de Dios. Todavía tenemos otras palabras especiales del Señor, que las tenemos en Mateo 4, del 3 al 11. Amén. Esas son las terceras palabras que tenemos de Jesús. Las primeras las dirigió a sus padres para decirles que había venido aquí a cumplir la voluntad de Dios. La segunda se las dirige a Juan el Bautista para decirle que está aquí para cumplir toda justicia. Y las terceras pues se dirigen al diablo, al que vence con la palabra de Dios.
mediante la palabra de Dios, él pudo vencer esa tentación. Y a partir de aquí, ¿qué más dice? Pues muchas cosas. Porque aquí hemos leído en Mateo 4 hasta el 11 y ya en Mateo 4, 17 desde entonces comenzó Jesús a enseñar. Por lo tanto, a partir de aquí tenemos muchas palabras de Jesús, muchas cosas que Jesús dijo, milagros que él hizo, y bueno, toda la vida de Jesús que usted puede leer en la Biblia. Pero dése cuenta que antes de empezar eso, antes de que él empezara a predicar, él ya había hablado con sus padres, había hablado con Juan el Bautista, había reprendido al diablo, ¿eh? Y ahora estaba preparado para andar en este mundo trayendo su evangelio, trayendo su palabra. Porque son sus palabras. Y esto hace que Jesús sea distinto de todos los profetas. Cuando alguien le dice que cree que Jesús es un profeta, si era un profeta falso. Porque él nunca habla de las palabras de Dios, habla de mis palabras. Es decir, él se arrogó esa autoridad y dijo cosas tremendas acerca de eso. Por ejemplo, en Mateo 24, 35. Amén. Él dijo mis palabras. Él no dijo la palabra de Dios no pasará, eso lo decimos nosotros, porque la palabra de Dios no son mis palabras, son las de Dios. Pero él dijo mis palabras no pasarán. Eso ningún profeta lo dijo jamás. Y si lo hubiera dicho, lo hubieran apedreado. Porque uno no puede, como profeta, no puede hablar en nombre propio. Pero Jesús lo hizo. Jesús habló sus palabras, porque él era el verbo. Y todo el Antiguo Testamento también fueron sus palabras, porque él era Dios. Pero ahora estamos aquí mirando que él, cuando habla aquí, está hablando de sus palabras, está hablando de él y no está hablando de Dios. En Marcos 6, 38. Marcos 8, 38. Sí, me equivoqué. El que se avergonzara de quién, de mí y de mis palabras. Hermano, esto no son palabras de un profeta. Estos serían palabras de un profeta soberbio, de un profeta falso. Yo diría que serían palabras de un gran blasfemo, si no fuera porque era la verdad, si no fuera porque él era Dios manifestado en carne, si no fuera porque él tenía toda la autoridad para decir mis palabras no pasarán y ustedes tienen que creer en mí y tienen que creer en mis palabras. Eso se lo reprochó él a los judíos en Juan 5, 47. O sea, le está reprochando a los judíos que no crean en sus palabras. Si creían en Moisés, debían haber creído en él. Por tanto, la palabra que hoy estamos predicando, la palabra que estamos trayendo es la palabra de Jesús. No estamos predicando el Antiguo Testamento, no estamos predicando la ley, que también es palabra de Dios y que debe tener su lugar en nuestra vida y en nuestra enseñanza, pero sobre todo hay unas palabras que Él trajo. O sea, cuando la palabra se manifestó en carne, trajo palabras. Y esas palabras son las que estamos siguiendo. En Juan 6, 47.
Me estoy equivocando yo. Lucas 6:47. No, me equivoqué. Amén. Esa era. Que la otra también era muy buena, ¿eh? Todo aquel que viene a mí y oye ¿qué? Mis palabras. ¿Y qué más? Las hace. Estamos llamados a obedecer en la palabra de Jesús. Las palabras del Señor Jesús. Esa reivindicación de parte de Él y ese hecho de parte de Él, nosotros estaríamos siguiendo a un Dios extraño si Jesús no fuera Dios manifestado en carne. Estaríamos siguiendo otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Pero el Señor enseñó que debíamos guardar y hacer las palabras de Él. Y esa es la prueba de amor hacia Él. En Juan 14, 23 y 24. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. La palabra de Jesús nos está diciendo, tiene la autoridad, tiene el lugar de la palabra de Dios. Para los judíos era difícil de aceptar, era difícil de entender, ¿verdad? Pero eso es así, cuando nosotros miramos a Jesús y no vemos a un Dios manifestado en carne, no podemos ver a una buena persona, porque dijo cosas muy fuertes. Habló de sus palabras como si fueran las palabras de Dios. Es más, Él dijo que nosotros seríamos juzgados por esas palabras suyas. Usted no va a ser juzgado por si guardó la ley o no guardó la ley. Y no va a ser juzgado por si usted siguió su conciencia o no, o si usted fue buena persona o no. En Juan 12, 47 y 48. Esa palabra va a ser el baremo del juicio de Dios. Va a ser la regla del juicio de Dios. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Miren, nosotros tenemos una imagen de un juicio final. Esa imagen probablemente debería ser revisada un poquito. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros o la gente va a llegar delante de Dios, Dios va a mirar lo bueno que hizo, va a mirar lo malo que hizo, y va a hacer una balance y le va a decir, tú te vas al infierno. Pero realmente, si uno piensa cómo son las cosas, no va a hacer falta que Dios diga nada. No va a hacer falta que Dios se presente ahí. En la parábola de las bodas, cuando el dueño le dice a aquel, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dice la Biblia que él enmudeció y se fue. Cuando Jesús les dijo a aquellos, el que esté limpio de culpa que lance la primera piedra, dice la Biblia que aquellos del mayor al menor se fueron yendo. No hizo falta que les dijera, tú que has hecho esto, has hecho lo otro, no puedes tirar la piedra a veces. No hace falta. Si usted se muere sin Cristo, usted ya sabe dónde va a ir. No va a hacer falta que le digan nadie. No va a hacer falta que tenga que estar delante de un trono y que alguien le diga, no, usted al infierno, no, usted al cielo. No. Y lo mismo si usted es salvo, usted no va a estar ahí y le va a decir al Señor, no, pues a ti te ha tocado el cielo. ¿Ah?
nosotros sabemos dónde vamos. Y quizá el pecador no sabe dónde va, pero cuando muera lo sabrá. No hace falta hacernos una imagen de un lugar de juicio, porque eso es así. Quien nos va a juzgar va a ser su palabra. Si usted no ha estado guardando la palabra de Dios, no ha estado guardando la palabra de Jesús, ese va a ser el motivo del juicio. Pero es que yo soy sincero, es que yo no la entiendo, es que yo no sé. Pero eso no va a ser lo que prive, sino su palabra. De la misma manera, vamos a ser bendecidos si obedecemos esas palabras. En Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa posición delante de la palabra, del verbo, es lo que va a marcar nuestro futuro, es lo que marca la condición de cada persona. Y eso sustituye lo que teníamos en el Antiguo Testamento. Porque ahora lo que cuenta es la palabra de Jesús. Y esa palabra de Jesús es la que nos guía a la vida eterna si andamos conforme a ella, si permanecemos en ella, si la obedecemos. En Juan 6:68. Amén. Mire, Jesús acababa de dar un discurso muy duro, un discurso difícil de digerir. Usted puede leer ese capítulo. Y dice la Biblia que muchos se fueron y dejaron de seguirle por ese discurso. Y Jesús les preguntó, ¿queréis iros vosotros también? Y eso es lo que le responde Pedro. ¿Sabe? Yo aquí detrás de esa respuesta veo como una duda. Yo aquí detrás de esa respuesta veo que Pedro diría, hombre, yo con gusto ya te dejaría. Hombre, yo ya, después de oír lo que he oído, yo no quiero oír más ya. Me voy a mi casa. ¿Pero a dónde iré? Porque lo importante no es que usted se vaya. Lo importante es dónde va a ir. Lo importante no es que usted diga, yo me voy a librar de aquí y me voy. Sino lo importante es dónde va a ir. Porque Pedro está diciendo, ¿dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Le puede gustar o no, pero no hay otra. A veces la gente me dice, no, Dios es cruel y permite tal o cual cosa. Digo, pero es que no hay otra. Imagine que Dios fuera cruel y Dios le estuviera pidiendo que usted matara a su hijo o le estuviera pidiendo lo que sea. Oiga, no hay otra. Usted mismo. No somos nosotros quienes escogemos a Dios. No somos nosotros quienes decimos cómo es Dios. Dios es como es. ¿A usted le parece que Dios es duro? Es que no hay otro. ¿Dónde va a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A usted le gusta el camino del Señor? Pues mire sobre el juez. No. Si le gusta, bien. Si no le gusta, pues lo siento. Pero es que no hay otro camino. Pedro se encontró con ese problema. Él no dice, no, Señor, yo no te dejaré, yo toda la vida contigo, yo estoy contigo a muerte, yo todo lo que tú quieras. No, él dice, ¿a quién iremos? No es que yo no dijera, me voy a ir, pero digo, ¿a dónde voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, nosotros tenemos en estos textos 7 palabras de Cristo en la cruz, que nos hablan de las palabras que concluyen su vida mortal, su vida aquí. Serán las últimas que dirá. Parecen importantes, ¿no? Siempre las últimas palabras de alguien le damos importancia.
La Biblia no menciona muchas veces las últimas palabras de la gente, ¿sabe? A veces se mencionan las muertes. Por ejemplo, Juan el Bautista no sabemos qué hizo. La Biblia nos dice que Juan el Bautista fue matado. No sabemos si él pidió clemencia, si él encomendó su alma al Señor. ¿Qué hizo Juan cuando vinieron a decapitarle? Tenemos pocos personajes en la Biblia que la Biblia diga que antes de morir le dijeron algo. De David se dice lo que dijo antes de morir. Pero pocos personajes, simplemente se dice, usted lee Reyes, dice, fulanito murió y fue enterrado con sus padres. ¿Qué dijo? No sabemos. Pero sí le damos importancia a las últimas palabras de alguien. Incluso es una pregunta bastante socorrida. Cuando alguien muere, preguntar, ¿qué dijo antes de morir? Como, ¿qué fue lo último, verdad? Parece que cuando uno puede decir, mira, antes de morir lo último que dijo fue, yo qué sé, se acordó de ti o se acordó de alguien. ¿Ah? Y parece que eso tiene como un gran valor. Y estamos ante esas palabras de Jesús que Él nunca habló para defenderse. Él nunca habló para librarse de la cruz. Los cristianos siempre aceptaron las cruces y aceptaron el martirio. Y yo no digo con resignación, yo digo con gozo. Porque en la Biblia nos enseña que ellos tenían por gozo el poder sufrir. Usted ve a Pablo. Pablo en muchas cartas pide oración. Y hay cartas que él escribe desde la prisión de Roma. Pero él nunca pide que oren para que le libren de la prisión. Nunca le dice, orad para que los magistrados no me condenen a muerte. Orad para que me puedan sacar de esta prisión donde estoy injustamente. Nosotros sería lo primero que pediríamos. Pero ellos no. Y Jesús nunca se defendió y tampoco pidió clemencia ni dijo nada. Pero por eso esas pocas palabras son palabras medidas, son palabras bien pensadas, son palabras precisas que merecen que les demos una atención especial. Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de la resurrección, yo creo que eso estaba en el ánimo de los apóstoles y por eso ellos hablaban de la palabra de la cruz. En 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz es lo último del Verbo manifestado en carne, donde acabó su vida de manifestación en carne, para empezar su vida de resucitado. En 1 Corintios 1, 22 y 23. Amén. Esa es la predicación de la iglesia, la predicación de la cruz, de la palabra de la cruz. Y vamos a estudiar esas palabras. Yo quiero que entremos un poquito en el contexto general. Yo he preparado, como se diría, una sinopsis o algo así. He preparado un relato juntando los 4 evangelios. Unos omiten algunas cosas, otros omiten otras, dicen otras. Yo he preparado un relato juntando solamente con frases de la Biblia, pero poniendo cada una en su lugar. No es lo que les voy a leer ahora, eso lo iremos leyendo a medida que vayamos dando el estudio, para que usted ubique cada cosa que sucede en el lugar, en el momento que sucede, el tiempo preciso que sucede. Pero quiero hablarle del contexto hasta llegar a la cruz. Podemos empezar por el jueves.
El jueves a las 6 de la tarde se celebra la última cena. En Juan 13:1 la crucifixión se sitúa en el día de la Pascua. Era un gran sábado, porque ese año la Pascua fue en sábado. Entonces era un gran sábado. Era sábado porque era Pascua y era sábado porque era el séptimo día de la semana. Entonces fue un día, digamos, especial. El jueves se celebra esa Santa Cena, es cuando Jesús es apresado. El viernes es cuando es juzgado y crucificado. El domingo es cuando resucita. Antes de esa fiesta, Jesús dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Fue a esa crucifixión. En ese día de la Santa Cena ocurren cosas muy significativas. La Biblia dice que sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas en su mano, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y lavió los pies de sus discípulos. Ese era un acto de humildad. Era un acto propio de los esclavos, o de los peores esclavos, o de los esclavos de más bajo rango, el lavar los pies de los apóstoles. A alguno le pareció mal, a alguno le dolió que Jesús hiciera eso, a alguno le dijo, no me lavarás los pies, pero ninguno dijo, déjalo Señor, ya lo hago yo. Y el Señor lavó los pies de sus discípulos. Anunció la traición de Judas y dio el nuevo mandamiento de Juan 13, 34 y 35. Jesús les da un nuevo mandamiento y ya usa un pasado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No dice como yo os amo, sino ya utiliza un pasado como preveyendo lo que va a hacer por amor a su pueblo, previendo su muerte. Y con esto Jesús establece una ley muy superior a la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es poco. Si a usted le parece que amar al prójimo como a sí mismo es mucho, eso es poco. Lo grande es amar al prójimo como Jesús nos amó. Y ya le digo que Jesús le ama más de lo que usted se ama a sí mismo. Él puso el listón más alto. Él lo hizo más grande. Por eso ese mandamiento es nuevo. Porque nadie puede conocer el amor de Jesús hasta que Jesús vino. Nadie podía poner como ejemplo y decir, vamos a amar como Jesús amó. En el Antiguo Testamento no hay nadie que tenga ese testimonio. No hay nadie que pudiera presentar ese amor, salvo Jesús. Así que él en la Santa Cena fue cuando él les dijo a ellos, amaros como yo os he amado. Y anunció también la negación de Pedro. Después comieron el pan, el vino, y se establece el nuevo pacto. Se prepara ese nuevo pacto. En Mateo 26, del 26 al 28. Amén. Se establece este nuevo pacto.
¿Dónde se establece ese pacto? ¿Se establece en el cuerpo de Jesús? No. Se establece en la sangre de Jesús. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted ve los sacrificios de los animales. El propósito de esos sacrificios era el derramamiento de sangre. La sangre era la que se entraba en el santuario y se ofrecía delante de Dios. El resto del animal no. Era necesario, porque para tener sangre hay que tener cuerpo. Pero esa parte no era la buena. Por eso cuando el Señor partió el pan, Él habló de su cuerpo como algo que se parte, como algo que se rompe, como algo que se muere. Pero hablar de su sangre, Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Una sangre que redime los pecados. Y hace la oración, una oración delante de Dios, entre las que nos incluye a nosotros. En Juan 17:20, amén, está orando por aquellos que han de creer, que no han creído todavía, pero que van a creer por la palabra de ellos. Esa es su iglesia, edificada sobre apóstoles y profetas. Amén. Entonces el Señor estuvo orando por eso. Después de esto, ellos cantan y salen del lugar. Hay luna llena, se puede andar por la calle, se ve bien. Pasan junto al templo, descienden el camino del valle de Cedrón y entran en Getsemaní. Al llegar a Getsemaní, deja a sus discípulos a la entrada, sentados en la puerta, y toma solamente a Pedro, Santiago y Juan, y con ellos se adentra entre los olivos del huerto. En Mateo 26:38, Pedro, Santiago y Juan son traídos con Jesús con él. Algunos dicen que ellos eran los preferidos. Hermano, eso no es así. Jesús no tuvo preferidos. Usted ve que hay cosas que Él las hace solamente delante de ellos, porque la ley establece que todo debe hacerse con 2 o 3 testigos. Si estableciera más o menos, pues serían menos. Pero dice la ley 2 o 3 testigos. Entonces Él de pronto va a resucitar a alguien y no toma con Él sino a 3 personas para que actúen de testigo. No es que sean las 3 personas preferidas de Él, sino las personas que Él toma como testigo. Y en ese tiempo, Él quiso que su sufrimiento tuviera 3 testigos. Y a ellos, a los demás no les dice, pero a estos 3 les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les deja orando allí para que oren con Él, para que le ayuden. Y se aleja de ellos como un tiro de piedra y cae de rodillas y ora en agonía. Su primera oración, Marcos 14:36. La primera oración tiene una connotación muy humana. La connotación humana de esta oración está en esa frase, todas las cosas son posibles para ti. O dicho de otra manera, es como una invocación a un Dios todopoderoso que puede hacerlo todo. Nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Las cosas que vemos más difíciles, pero para Dios todo es posible. La pregunta es si es la voluntad de Dios. Esa sería la pregunta correcta. Si es la voluntad de Dios. No si Dios puede o no puede, que Dios puede. Porque Dios puede todo. Pero la pregunta no es si Dios puede o no puede,
sino si es su voluntad. Por eso esa primera oración tiene esa frase: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Ya después dice: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando llegamos a la segunda oración, Mateo 26, 42. Después de orar, todo es posible para ti, pasa de mí esta copa, nos dice la Biblia que Jesús se fue donde estaban los apóstoles, los encontró durmiendo, estaban cansados, no habían podido orar con Jesús. Entonces, cuando Él vuelve, los encuentra durmiendo, regresa y hace una segunda oración. Fíjense que en esta oración hay una rendición. Dice: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya no le dice: todo es posible para ti y puede ser que yo no beba esa copa. Sino ya le está diciendo: si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y la tercera oración en Mateo 26, 44. Amén. Ya está completamente rendido a la voluntad de Dios. ¿Rendido quién? Rendida su carne. Porque a veces nuestra mente está rendida, pero nuestra carne no. O sea, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero no rendimos nuestros miembros a la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios, aunque pensemos que eso es lo bueno y eso es lo que tiene que pasar. En esa rendición hay tal angustia que la Biblia dice que Jesús sudó gotas de sangre. Y yo quiero que usted piense que esa es la primera sangre que Jesús vertió. Esas gotas de sangre de su sudor antes de la cruz fueron las primeras gotas de sangre que Jesús vertió. Un ángel baja en ese momento para fortalecerle. Y en ese momento, en ese tiempo, llega Judas con una turba y soldados para prenderle. Pedro desenvaina su espada. ¿Por qué llevaba Pedro una espada? No lo sé. Pero desenvaina su espada, nos dice la Biblia que le cortó la oreja a Malco. Pedro estaba montando una revolución. Pedro estaba defendiendo a Jesús con las armas. Seguramente esperaba que los otros apóstoles se añadieran y a lo mejor esperaba que hubiera gente que se añadiera y que ahí se formara como una batalla, una pelea. ¿Ah? Entonces la Biblia nos dice que Pedro le cortó la oreja a un tal Malco. Yo quiero que note que Pedro iba de verdad, que iba en serio, que fue a partirle la cabeza, que no fue a cortarle la oreja, porque para eso se necesita mucha puntería. O sea, Pedro fue a partirle la cabeza y el otro se apartó. ¿Ah? Pues no, Pedro le cortó la oreja como diciendo: apenas le hizo nada. No le hizo nada porque el otro se apartó. Porque no creo que Pedro tuviera esa puntería de cortarle la cabeza, de cortarle la oreja solo. Es complicado. O sea, él atacó con deseo de librar a Jesús, ¿no? Con ese deseo. Pero Jesús le reprende y le sana la oreja a Marco. Y defiende a sus apóstoles, y defiende a sus discípulos, y defiende a los suyos una vez más. En Juan 18:8. Amén. Cuando prendieron a Jesús, sucedieron cosas extraordinarias. No es lo que vamos a estudiar nosotros, pero
La primera vez que le dije que Jesús preguntó a quién buscáis, y ellos dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, Jesús dijo, yo soy, y cayeron de espaldas. Yo soy en la declaración de la divinidad. Jehová dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ellos no pudieron soportar esa palabra de la palabra, ¿eh? Esa palabra del verbo. Ellos no la pudieron soportar porque el verbo, ¿qué pasa? Que era Dios. Entonces ellos no pudieron soportar esa palabra como palabra de Dios. Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y entonces ahora cuando él dice yo soy, no pasa nada. Ya él está hablando, está dejando que le tomen. Pero él da esa palabra de intercesión todavía. Os he dicho que yo soy, dejar ir a estos. Y así los apóstoles, los discípulos, pues fueron librados, fueron sacados de ese lugar, pudieron volver a su casa o hacer lo que hicieron. Él fue atado de manos y es llevado ante el sumo sacerdote Anás. Probablemente Juan, el apóstol Juan, tenía algo que ver con la familia sacerdotal y Pedro aprovechó esa influencia de Juan para ir con Juan hasta la casa de Anás. Después Juan debió retirarse, Pedro quedó solo y en ese patio de Anás fue cuando Pedro le niega a Jesús y mientras tanto Anás pues está interrogando a Jesús y le envía a Caifás. Los dos eran sumos sacerdotes. Caifás era su yerno. Y usted dice, ¿cómo puede haber dos sumos sacerdotes? Pues porque el sumo sacerdocio ya no estaba guiándose por la ley de Moisés, sino por Roma. Entonces Anás había sido nombrado sumo sacerdote por Roma, habría dejado ya el sumo sacerdocio y su yerno Caifás había tomado el sumo sacerdocio, pero para Israel Anás seguía siendo sumo sacerdote y Caifás era oficialmente el sumo sacerdote. Y ahí en casa de Caifás es donde empieza el juicio, digamos, falso, la falsa juicio de Jesús. Hay testimonios contradictorios, no se ponen de acuerdo. Realmente, en la ley judía, lo he comentado muchas veces, es muy difícil condenar a alguien a muerte. Porque cualquier testimonio, por pequeño que sea, a favor de alguien, evita que la sentencia pueda ser de muerte. Y si no hay 2 o 3 testigos oculares, no se puede condenar a muerte. Cuando había una condena de muerte, digamos, por poner un ejemplo, que se tomara una persona en adulterio, si hay adulterio, el hombre y la mujer deben ser apedreados. Entonces, ¿qué harían? Eso vendría delante de Sanedrín. Tendrían que haber testigos oculares, que ya es difícil. Pero digamos que los hubo. Bueno, los hubo. Tuvo testigos oculares, ahí está, y eso se queda ahí. Entonces, ya se le condena a muerte, se dice, pues, es reo de muerte. Cualquier persona que dijera cualquier cosa, pusiera la más mínima duda, sería quitada esa condena. Pero si no aparecía nadie, entonces ellos serían conducidos hasta el lugar de la ejecución. Cuando hablamos de apedreamiento, no hablamos de coger una persona y tirarle chinitas. La persona era tirada por un precipicio y se le tiraban piedras desde arriba grandes. De manera que habitualmente con la primera piedra ya estaba muerta. Además, la persona que tirara la primera piedra tenía que ser el acusador. Porque en Israel no hay verdugos. No existe la figura del verdugo.
Entonces, ¿quién era el que mataba a la persona? ¿Era lo que se llama el vengador de la sangre, si era un asesinato, o era la persona que la acusaba? Claro, es muy fuerte que usted vea a una persona adulterando y que usted la denuncie y después le digan, bueno, pues mátela. Mejor se calla, ¿no? Si no, yo mejor no digo nada, que no quiero meterme en ese berenjenal, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos yéndonos al final de la historia, digo, ya estamos llegando al punto de que ya está ahí el hombre dispuesto a matarlos, ya está dispuesto a tirarle esa piedra, ya está dispuesto a apedrear a esa persona. Pero habría siempre una línea de vida desde ese lugar hasta el Sanedrín. Y cualquier persona que apareciera haría una señal para que parara la ejecución. Si finalmente sucedía, y fíjese que en la Biblia no hay un solo caso de estos, pero si finalmente sucediera, y sucediera muchas veces, el pueblo judío consideraría ese Sanedrín un Sanedrín asesino. Porque para el pueblo judío la vida era muy preciada. Y para quitarle la vida a alguien tenía que haber razones muy poderosas. Entonces nosotros estamos viendo qué está pasando aquí. Hay un juicio. El propósito que tienen es de matar a Jesús. Pero necesitan testigos. Testigos que estén dispuestos a hablar. Pero claro está, los testigos son contradictorios. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y así ellos no pueden condenar a nada. Esa también es la razón que usted también a lo mejor alguna vez ha pensado, ¿por qué no prendieron a Jesús antes si estaba ahí? Pues no lo prendieron antes porque nadie lo denunció. O sea, la gente estaba ahí, la gente hablaba a favor de él, a favor del otro, pero nadie se fue a los ancianos y dijo, ¿qué me dais y os lo entrego? Entonces, si no hay denuncia, no lo podían prender. Ahora hubo una denuncia, lo prendieron. Y dicen, vamos a buscar testigos. Judas se desentendió. Judas no estaba ahí, Judas no quiso saber nada. Judas dijo, yo no voy a decir nada. Y los testigos eran contradictorios. Así que finalmente el sumo sacerdote es el que zanja la cuestión, se pone en pie con toda la solemnidad de su cargo. En Mateo 26, del 63 al 66, así acabamos el juicio. Un juicio que es una farsa, un juicio que no es legal, se produce en la casa del sumo sacerdote y no en el Sanedrín. Es un juicio popular, es un juicio delante de la gente. No es un juicio oficial, ese vendrá al día siguiente, que será llevado a los ancianos. Pero es un juicio falso en el que el sumo sacerdote toma un protagonismo tratando de forzar esa blasfemia. Aquí tenemos algunos detalles. Jesús, por ejemplo, le dice, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Recuerden que en ningún lugar dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado a la diestra de Dios o del poder de Dios, porque lo que estamos hablando cuando hablamos de diestra de Dios, hablamos del poder de Dios, está en el lugar del poder de Dios, porque a él se le da toda potestad.
¿Bien? No es que hayan dos, el padre y el hijo al lado, cosas de estas, sino que su lugar era ese. Y los judíos lo entendían así porque los judíos no creían en la Trinidad. Los judíos creían en un solo Dios. Entonces, para ellos, que él estuviera sentado en el poder de Dios era que él estaba en Dios, directamente, ¿no? Porque el poder de Dios está en Dios. Entonces, para ellos eso era una gran blasfemia. Nos dice la Biblia que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. La ley en el Antiguo Testamento le prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras porque eran vestiduras santas, pero él lo hizo y dijo, ha blasfemado. No tenemos necesidad de testigos. No tenemos que buscar 2 o 3 testigos porque todos los que están aquí han escuchado la blasfemia. Lo acusamos de blasfemo, lo condenamos a muerte y de testigos tenemos a todos los que en ese momento estaban presentes. De manera que la gente dijeron, este es digno de muerte, es reo de muerte. Y así fue que Jesús fue condenado a muerte. No acaba aquí la historia. Él va a tener que ser juzgado por el Sanedrín, va a tener que ser juzgado por Pilatos para poder llegar hasta la cruz, pero eso ya lo veremos, porque hoy nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Eh? Vamos a quedar hasta aquí. Así fue como fue el juicio de Jesús y así fue como Jesús fue condenado a muerte. A pesar de su inocencia, a pesar de todo lo que hemos hablado, pero el pueblo de Israel lo condenó a muerte y lo ejecutó por mano de los romanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya.
Aleluya. Gloria